Tenemos con nosotros a la doctora Olivia Aguirre Bonilla. Ella es doctora en Derechos Humanos y doctorado en Derecho Judicial. Es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias Sociales y Administración, Facultad de Derecho, allá en Chihuahua. Imparte, hasta me va a salir el Chihuahua, me va a salir así el Chihuahua. Bello Chihuahua, yo trabajé muchos años allá, amo Chihuahua, siempre dije que es una ciudad muy limpia, muy bonita, amo Chihuahua. Imparte cátedra en el programa de licenciatura en Derecho, en la maestría en Investigación Jurídica y en la maestría en Estudios Interdisciplinarios de Género de la UACJ. También es abogada postulante independiente en materia familiar, civil, penal y amparo desde el 2009 a la fecha, especialista en el abordaje de perspectiva de género y derechos humanos en el litigio. En verdad el currículum es muy rico de la doctora Olivia, se lo vamos a hacer llegar, pero para no hacerla esperar más, vamos a invitar a la doctora Olivia Aguirre Bonilla. Como siempre, un gusto, doctora, bienvenida a Moraleja Política. Qué gusto conocerla, qué gusto tenerla aquí y gracias por la oportunidad de entrevistarla. Yo soy Roberto Becerra, mucho gusto. Hola, buenas tardes, pues el gusto es mío estar aquí con ustedes, con todo su auditorio y de compartir con ustedes en este espacio, pues algunas inquietudes, algunas dudas, propuestas, para eso estoy aquí, para que me conozca su audiencia y pues para presentarme ante su audiencia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora, muchas gracias. Estoy convencido de que la audiencia está muy al pendiente de lo que va a contestar y de lo que le vamos a preguntar el día de hoy. Se lo vamos a preguntar de una forma, ahora sí que como muy digerible. Okay. Sí, la gente necesitamos escuchar ese humano que está como candidata en este momento. Doctora, para abrir las preguntas, primero que nada, me gustaría que se presentara qué número es, de dónde, qué planilla, qué boleta, como lo general, para que la conozcan. Sí, bueno, yo soy Olivia Aguirre Bonilla, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, soy la 01 en la boleta morada para el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fui propuesta por el Poder Judicial y bueno, no tiene pierde, está muy fácil mi número de aprender y de localizar para ponerlo en la parte de arriba. Como ya lo mencionaste, pues soy profesora e investigadora acá de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ya tengo 14 años impartiendo clases y bueno, adicionalmente también soy investigadora, soy parte del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores Nivel 1, por tanto, pues también tengo por ahí producción científica en el ámbito de los derechos humanos y me he enfocado también en el tema de las víctimas de violaciones a derechos humanos y violaciones víctimas del delito, y por ahí también traigo investigaciones vinculadas con la trata de personas, porque fui consejera para prevenir y erradicar la trata de personas en el estado de Chihuahua y también fui comisionada de víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Chihuahua como consejera. Entonces, bueno, a grandes rasgos, pues me he desenvuelto en el ámbito académico, en el ámbito científico y también en el litigio. Y por tanto, pues bueno, no, si bien no soy una persona que trae carrera judicial, bueno, sí traigo práctica porque tengo más de 15 años litigando y conozco las deficiencias del sistema judicial. Y bueno, creo que esa es otra visión necesaria para estos cargos, ¿no? Que se están ahorita disputando en el Poder Judicial, que a veces dijéramos que falta esa sensibilidad social y humana de los y las juzgadoras y que pareciera que no hay ese acercamiento del Poder Judicial con la sociedad y que es necesario, ¿no? Entonces, pues bueno, a grandes rasgos ese es mi perfil. Ustedes también podrán revisar mi perfil en mi página de internet, estoy como oliviaaguirre.com, ahí tengo todas mis publicaciones científicas de opinión, les comparto ahí brevemente también quién soy, por qué quiero ser ministra, entre otros puntos. Vale, muchas gracias, doctora. Adelante, mi querido Beto.
Gracias. Pues buenas tardes, doctora. Yo soy Roberto Morales, el mapache político, así me hago llamar en redes sociales. Y pues soy quien ha estado en contacto con usted y que le agradezco de antemano la invitación. Fíjese que yo me voy a ir con una pregunta tal vez muy simple, pero creo que tiene mucho fondo. ¿Por qué participar como candidata? ¿Qué la impulsó a decir, voy a ir tras una candidatura como ministra de la Suprema Corte? Digo, porque se pudieron escoger jueces, magistrados, lo que sea, pero Sí. usted por la grande, ¿cuál es la razón por la de que apostó por ser candidata a ministra? Bueno, creo que primeramente esta reforma al Poder Judicial que le inició el presidente López Obrador y que le tocó implementar a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues la finalidad, y lo digo porque así el presidente López Obrador lo dijo en muchas de sus mañaneras, es que llegara gente joven también, ¿no? Y que se abriera este espacio para, no solamente para quienes trajeran carrera judicial, sino este espacio también era importante que llegara gente joven, comprometida con la transformación de la justicia en nuestro país y con esa vocación al servicio público, que es lo que realmente ha faltado. Entonces yo dije, bueno, creo que mi carrera a lo largo de todos estos años la he podido consolidar en el ámbito profesional y académico. Tengo 2 doctorados y, bueno, tengo 2 maestrías también, una en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo y una en Derecho Penal y Judicial. Y, bueno, por ese lado, por el lado académico, creo que mi trayectoria es sólida a la edad que tengo, ya soy parte del Sistema Nacional de Investigadores y también cuento con producción científica. Digo a la edad que tengo porque tengo 38 años y cabe señalar que no soy de las más jóvenes en la boleta, hay otra chica por ahí que es creo que de Guadalajara, pero sí soy de las más jóvenes. Y esa pregunta que me haces, en una ocasión me la hizo una persona, oye, ¿y por qué no le tiras a un cargo que puedas alcanzar? O sea, ¿por qué te vas al cargo de ministra en la Suprema Corte si esos cargos ya están asignados, ya es dedazo? Y yo dije, bueno, o sea, realmente si yo me inscribí es porque yo creo en la reforma y sí creo en que llegarán buenos perfiles. Dije, yo tengo la capacidad para estar en un cargo como lo es ministra de la Suprema Corte, tengo mi formación tanto profesional, académica y tengo esa vocación de servicio y ese lado humano y sensible. Entonces dije, bueno, esta reforma está destinada para perfiles como el mío, que quizá si no se hubiera dado, era impensable que yo estuviera hoy en la boleta, porque ustedes saben que para llegar a ese cargo, pues tenías que estar muy cercano al poder político en turno, sobre todo al ejecutivo, y imagínense yo de provincia, porque así les dicen a los que no somos de capital, de provincia, clase media, profesor universitaria, o sea, ¿cuándo podría yo haber aspirado a ser ministra si ni siquiera me movía en ese centralismo de los poderes y por otro lado, pues no estaba cercana al poder en turno? Entonces, creo que esa fue una de las finalidades, el tema del nepotismo, el tema de la corrupción, pero también el tema de que se abrieran las oportunidades para que llegaran perfiles que no necesariamente son del centro del país y que son perfiles que vienen a aportar en la transformación de la justicia en nuestro país. Entonces, por esa razón yo dije, bueno, yo me voy a registrar, yo creo en la reforma. Claro que como todo es algo nuevo, es un proceso nuevo, tendrá que mejorar para el 2027, las elecciones que vienen en el 2027, pero al menos yo sí tengo la esperanza de que se transforme el Poder Judicial para bien. No podremos saber, sino hasta corto, mediano plazo, cómo va avanzando este nuevo Poder Judicial, pero al menos es un primer acercamiento de la importancia de renovar al Poder Judicial y por eso me registré para el cargo de ministra, porque realmente yo no pienso que vaya a ser así como muchas de las personas me han dicho, de que va a ser por dedazo. Yo creo que el poder de los ciudadanos y las ciudadanas va a ser muy importante, el poder que ellos ejerzan a través del voto,
porque va a definir que lleguemos o no buenos perfiles a esos cargos que son tan importantes para nuestro país. Doctora, a ver, dos preguntas así directas. Uno, ¿el Poder Judicial realmente necesitaba una renovación, un cambio así de profundo? Una. Dos, ¿quién tenía que hacer ese cambio? ¿Realmente es el pueblo? O sea, ¿realmente estamos en lo correcto que el pueblo es el que tiene que llevar a cabo estos cambios? ¿Sí? Y ligada a esta pregunta, doctora, ¿qué cambios? Tres cambios que necesita el Poder Judicial. Ahorita hablamos de sus propuestas. ¿Qué cambios necesita el Poder Judicial, doctora? Bueno, de acuerdo a la primera pregunta, definitivamente sí se necesitaba una reforma al Poder Judicial. Incluso la misma presidenta Piña de la Suprema Corte de Justicia mencionó que el 47%, o sea, casi el 50% de la planta del Poder Judicial de empleados son familiares y amigos. Es decir, era una farsa eso de que, ay, la carrera judicial, exámenes de oposición. Sabemos perfectamente que había corrupción incluso en los exámenes de oposición. Se filtraban esos exámenes de oposición, ya tenían las respuestas. Y aún así, la gente incluso que está bien preparada dentro del Poder Judicial nunca pudo llegar a esos espacios. A juez de distrito, a magistrado. ¿Por qué? Porque precisamente tenía mucho que ver el tema del influentismo, ¿no? El tema de los amiguismos, ese nepotismo que a la fecha sigue imperando. ¿Por qué digo que a la fecha? Porque pues todavía no hacemos esta renovación hasta septiembre, ¿verdad? Y va a ser un 50%. Recuerden que el otro 50% será hasta el 2027. Entonces, en primer lugar, era necesario por el tema del nepotismo. En segundo lugar, no había paridad de género en el Poder Judicial de la Federación. Es falso que había paridad de género. Si nosotros consultamos los datos del INEGI de cuántas personas que ocupan puestos jerárquicos, ojo, no administrativos, estoy hablando de juezas de distrito, estoy hablando de magistradas de circuito, de magistradas de apelación, no alcanzamos ese 50%. Entonces, la reforma también viene a incentivar esa paridad de género para que las mujeres podamos llegar a esos puestos que generalmente estaban ocupados por hombres y en igualdad de circunstancias y condiciones. Y el tema de la corrupción es un tema muy dolido por el pueblo de México y que realmente se ha visto inmerso el Poder Judicial de la Federación. Y mucho se ha dicho de la importancia de separar el poder económico del poder judicial. Tenemos una justicia elitista que favorece a los que más tienen, que favorece los intereses económicos. Esa es la realidad. Realmente no es accesible la justicia para todas y todos los mexicanos. Entonces, en respuesta a tu primer pregunta, sí era necesaria por esas situaciones que te comento y también te lo comento desde la práctica, ¿no? Porque soy abogada litigante y me enfrento a esas deficiencias del sistema día tras día en el litigio que llevo, ¿no? Y por el otro lado, me preguntabas que si era necesario que se hiciera la reforma o ¿cuál era la segunda pregunta, perdón? No se preocupe, doctora. Si usted cree que sí era necesaria, sí, ya nos contestó por qué sí era necesaria. Ahora, nos equivocamos porque dicen, ay, es que, ¿cómo que el pueblo va a poner a los juzgadores? O sea, ¿es correcto que el pueblo ponga a todo su sistema, a todo su aparato de justicia? ¿Es correcto eso? Claro que por supuesto que sí. De hecho, el Poder Judicial es el único poder que no se encontraba democratizado. No tenía legitimidad democrática. ¿A quién obedecía? A los intereses económicos de quienes de los de arriba. Era un poder secuestrado y concesionado a la derecha, porque hay que decirlo así, durante los sexenios panistas y del PRI inclusive, esos cargos en el Poder Judicial se les daban como de regalos, concesiones. Y entonces, ¿qué pasaba? Que realmente el Poder Judicial obedecía a intereses económicos.
Entonces, sí era importante esa renovación y qué mejor que el pueblo decidiera a sus juzgadores y sean los juzgadores quienes le rindan cuentas al pueblo de México. Porque también se dice, ay, sí, ¿cómo un ciudadano va a elegir a un juez? Y sí, un ciudadano puede elegir a un senador, a un diputado, a un presidente de la República. ¿Por qué no va a elegir a un juez de otro poder? Y entonces dudan de la capacidad de los y las mexicanas para elegir a sus representantes, lo cual está muy mal porque todos tenemos derecho a ejercer nuestro derecho al voto y qué mejor que elegir a quien nos va a representar en el Poder Judicial, porque yo les digo de la importancia que hay de votar por los jueces y juezas de nuestro país, porque el día de mañana ellos son y ellas son las que van a resolver esos asuntos que les atañen a la población, esas problemáticas. Y qué mejor que ustedes voten y digan, ah, mira, yo voté por ese juez familiar, por ese juez civil, por ese juez federal, que ahorita está resolviendo un asunto mío. Y decir, ah, qué fregón, que yo lo elegí a él y que tiene un buen perfil y ahí está no solo rindiéndome cuentas a mí, sino rindiéndole cuentas a todos los que los posicionaron en ese cargo. Entonces siento que era importante darle esa legitimidad democrática al Poder Judicial como lo estamos haciendo el día de hoy. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Pues también, como decía mi tocayo, creo que es importante conocer sus propuestas, digamos, ya nos dio, yo creo que bastante en los problemas, pues que es justamente lo que a usted le gustaría cambiar, pero creo que nada mejor como que se pongan bien sobre la mesa. ¿Cuáles serían específicamente las propuestas y cuántas son? Bueno, yo traigo 6 puntos de trabajo, yo lo llamo puntos de trabajo, que bueno, vienen siendo propuestas, claro, que tienen que ver también propuestas o puntos de trabajo aterrizadas a las funciones de los ministras y las ministras. ¿Por qué? Porque en ocasiones hay propuestas que se salen de esa competencia de los ministros y las ministras. He escuchado propuestas relacionadas con erradicar la corrupción y yo, bueno, a ver, primero hay que definir qué es lo que puede hacer una ministra o no, porque el tema de la corrupción pues le compete al Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Ahora, ¿cuáles son mis propuestas en específico? Bueno, una de ellas es que mis decisiones estarán respaldadas en el ámbito científico también. Como científica, yo estoy consciente de que los problemas difíciles y los casos difíciles que llegan a la Suprema Corte no solamente deben de tener un enfoque meramente legal, sino que hay otras áreas del saber que son indispensables para resolver estos asuntos y casos complejos. Entonces, considero que mi perfil como científica abona precisamente a esta área de que las decisiones estén respaldadas desde el ámbito científico y apoyarnos de las otras áreas del conocimiento. Yo siempre pongo de ejemplo el caso de una niña chihuahuense que requería transfusión sanguínea porque tenía leucemia y los médicos del Hospital General les dijeron que la única opción viable posible eran las transfusiones. Sus papás eran testigos de Jehová y se opusieron a esas transfusiones sanguíneas bajo el argumento que las transfusiones sanguíneas iban en contra de su religión. Ese caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Hay 2 derechos involucrados, ¿no? El derecho a la religión, pero por el otro lado encontramos el derecho a la salud y en este caso, al interés superior de la infancia. Ahora, aquí vemos un aspecto legal, pero también vemos que entran otras áreas del conocimiento como es el tema sociológico, pero también el tema de salud. Entonces, por eso esta primer propuesta yo la identifico como el eje científico o el punto de trabajo de las decisiones vinculadas con el ámbito científico. La segunda, que tiene que ver con la transparencia. ¿Qué pasa con el tema de la transparencia de los recursos? No sabemos qué hacen con nuestros impuestos, no sabemos cómo se distribuye todo ese pago y ese presupuesto que tiene la Suprema Corte.
Apenas el año pasado que el presidente López Obrador sacó en una mañanera lo que ganaba un ministro, lo que ganaba una ministra, el tema de los fideicomisos, nos enteramos del dineral que tiene la Suprema Corte y tampoco sabíamos cómo lo había ejercido. Entonces, creo que el rendirle cuentas al pueblo de México del presupuesto, de lo que se gasta, de los sueldos y salarios es indispensable. Ahora, quienes estamos contendiendo para este cargo, no vamos por esos salarios que tiene ahorita el Poder Judicial. No, los salarios que tiene una ministra en funciones, percepciones ordinarias y extraordinarias, superan los 600,000 pesos. Tienen un bono de riesgo anual de $500,000 Súmenles todos los seguros de gastos médicos que tienen, transporte blindado, seguridad privada, vestimenta, alimentación. O sea, la verdad es que es una burla y ha sido una burla para el pueblo de México y nosotros ni enterados estábamos. Entonces, creo que este segundo punto tiene que ver con la transparencia de los recursos y una Suprema Corte austera. Pero austera no significa que no haya acercamiento con el pueblo. Otro tercer punto tiene que ver con la accesibilidad de la Suprema Corte a la gente. La Suprema Corte no es accesible. Es falso que todo el mundo puede llegar, tocar la puerta de la Suprema Corte. Hola, vengo a presenciar una sesión del Pleno. Está prohibido. Ustedes pueden nada más registrarse para que les abran para una visita guiada. Pero ustedes, como ciudadanos y ciudadanas, no tienen derecho a entrar a ver una sesión del Pleno. ¿Y saben qué les dicen? Les dicen, es que son grabadas en vivo, vaya y véalas desde su celular. ¿Por qué? Porque un tribunal constitucional está cerrado al pueblo, porque yo no puedo presenciar en vivo y en directo una sesión de la Corte. Cuando hablo de Suprema Corte, puertas abiertas, nos referimos a eso, que cualquier persona pueda acceder a presenciar una sesión de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte está decidiendo sobre situaciones que le impactan en la vida de las personas. ¿Por qué no tendría derecho a entrar al Tribunal Constitucional? Y de la mano con esta accesibilidad va otra propuesta que tengo de descentralización de la Suprema Corte. Esta propuesta quizá haya quien le parezca muy descabellada, pero para mí no lo es porque ya hay antecedentes de otros tribunales, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sesiona fuera de su lugar sede. En este caso, yo propongo que una vez al mes la Suprema Corte pueda sesionar el Pleno de la Suprema Corte en los diferentes estados de la República. ¿Con qué finalidad? Para la Suprema Corte que vaya a la gente, que la gente conozca este Tribunal Constitucional, que pueda vivir una sesión del Pleno, conocer lo que se está resolviendo y aprovechar que una vez al mes se pueda la Corte mover en Pleno a través de los diferentes estados de la República, municipios, para que se organicen audiencias públicas con los y las ciudadanas, dar a divulgar los derechos humanos, pero no solo eso, también decirle a la gente qué hacer en caso de que sus derechos se vean violentados, porque es muy fácil decir, tienen estos derechos, hoy resolvimos sobre este derecho, pero ¿qué hago yo, ciudadano y ciudadana, si esos derechos se me ven vulnerados? Entonces, aquí este acercamiento de la Suprema Corte al pueblo tiene dos fines: que conozcan lo que se está resolviendo, que se divulguen los derechos humanos, pero que los y las ministras salgan del escritorio, salgan de su despacho y conozcan las problemáticas de la sociedad. Que sea un diálogo, no solamente de que uno se ponga a hablar de los derechos y de lo que hay, sino que también escuchar las problemáticas de la gente, porque eso nos impide resolver realmente con sensibilidad social y humana, porque se desconoce qué problemáticas son las que están viviendo las distintas comunidades y regiones de nuestro país.
Y otra propuesta que va de la mano con la accesibilidad tiene que ver con el lenguaje sencillo y coloquial que debe manejarla. Exacto, exacto. O sea, no, realmente Sí. si nosotros escuchamos una sesión de la Corte, ni yo siendo abogada a veces les entiendo. O sea, imagínense los ciudadanos de a pie. No, doctora, y perdón que la interrumpa, doctora, pero, o sea, no solo el lenguaje tan técnico que utilizan, muchas veces ellos y ellas se enredan en el mismo lenguaje técnico, que es lo peor, porque ni siquiera, uno se da cuenta, porque digo, uno se dedica a comunicar y ya aprende un poco ese lenguaje técnico, pero uno se da cuenta que ni ellos ni ellas los dominan, tampoco dominan tanto, y al quererse ver tan técnicos, tan propios, tan interesantes, se enredan. No, es que en lo particular, pero con una intervención en lo general, pero me reservo mi derecho a lo individual. Ya, ahí ya, ahí me desconecto yo, que me dedico a comunicar. Ahora imagínense, con todo respeto, una persona que le regaló 3 minutos para verlos, pues bye, en los primeros 5 segundos se va. Entonces, eso último me encanta que haya dicho eso. Doctora, para ya ir finalizando la entrevista, porque sé que está en campaña y tiene el tiempo muy limitado, 2 cosas, doctora. La primera, fíjese, esa silla, y se lo estoy preguntando a todas y a todos, Sí. esa silla de la Suprema Corte de la Justicia, Emiliano Zapata le dijo a Pancho Villa, yo no me siento en esa silla porque está embrujada, cuenta la historia. Esa silla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o esas sillas, no la van a cambiar de usted llegar como ministra, no la van a cambiar. Vamos a seguir viendo a la doctora Olivia así, como ahorita, cercana, carismática, con facilidad de palabra, cero técnica, el tecnicismo que se necesite. Eso estoy de acuerdo. ¿No la va a cambiar esa silla, doctora? Claro que no. Creo yo que a lo largo de mi trayectoria, pues las personas que han podido convivir conmigo saben que soy una persona de valores, saben que soy una persona honesta y sobre todo con una responsabilidad social. Entonces, para nada, al contrario, creo que voy a ser muchísimo más comprometida con el pueblo de México si me da su voto y pues por supuesto que no les fallaría, al contrario, lo que haría es demostrarles que eligieron bien, eligieron una mujer comprometida con la justicia de nuestro país y que no les va a fallar y que voy a actuar de acuerdo a mis valores, a mi congruencia y me voy a comportar de acuerdo a pues la conducta judicial, como por ejemplo encontramos la independencia, la imparcialidad, la honestidad. Todos esos valores y principios estarán inmersos en mi labor de llegar yo a la Suprema Corte y pues no, la verdad es que les digo, no me va a cambiar y también voy a estar cercana a la gente y cercana también a todas las personas que quieran entablar un diálogo conmigo, así como lo han hecho ustedes, y seguiré abierta precisamente a los medios de comunicación, a la población. De hecho, déjenme decirles que yo les contesto los mensajes a todas las personas que me mandan mensajes vía WhatsApp, Facebook, vía Instagram. Yo no tengo un equipo, lamentablemente no traigo recursos, pero pues le echo ganas con lo que puedo, con lo que tengo, hasta donde pueda. Entonces, pues los invito a que conozcan mi perfil y les aseguro que no me va a cambiar una silla. Perfecto, doctora. Tocayo, para ya cerrar. Pues a mí, para cerrar, antes que nada, pues agradecer la disposición, el que siempre estuvo en contacto, el que de verdad a mí se me hace una persona que precisamente ha sido de los más fáciles de encontrar, de los más fáciles de contactar, de los candidatos y las candidatas, porque también, de hecho, por ahí va mi pregunta, ¿es tiempo de mujeres? Estamos viendo que la mayoría son candidatas, hay una mayoría de mujeres y eso a mí me esperanza muchísimo porque se ven los cambios incluso dentro del país. Tenemos la primer mujer presidenta. ¿Qué nos espera con una mayoría, una Suprema Corte de Justicia con mayoría de mujeres y con mujeres
pues, de todo, ahora sí que como usted, ¿qué nos espera en un futuro? ¿Vamos a ver cambios en la justicia? ¿Cuánto van a tardar estos cambios? Sería mi última pregunta. Sí, bueno, sin duda es tiempo de mujeres y va a seguir siendo tiempo de mujeres, y creo que muchas mujeres que vinieron enfrente de nosotros nos abrieron esos espacios, esas brechas, luchando precisamente por los derechos de las mujeres, y con las que estamos profundamente agradecidas, porque gracias a todas esas mujeres, esos movimientos sociales que han ido avanzando en el mundo, pero en específico en nuestro país, nos permite estar posicionadas el día de hoy aquí. Y qué mejor que nosotros como mujeres de llegar a ocupar estos cargos, también nosotros sigamos abriendo esos espacios para que más mujeres lleguen. Entonces creo que debe haber esa solidaridad entre las mujeres para ir apoyándonos entre las unas y las otras para poder ocupar estos espacios de poder que lamentablemente estaban secuestrados. Y bueno, ¿cuál era la otra pregunta? Perdón. No, Sí, doctora. es que me Pues, emociona. no, al contrario, de verdad le agradecemos pues todo lo que ha estado dándose tiempo y contestando. La otra parte de mi pregunta es, ¿qué nos espera? ¿Cuánto tiempo nos espera para que veamos un cambio de justicia y qué tanto va a impactar realmente este cambio de justicia? Bueno, esa pregunta está muy complicada contestar. Sí, lo sé. ¿Cuánto tiempo? Pues miren, imagínense, si ahorita estamos en el 50%, en el 2027 viene a renovarse el otro 50%, entonces yo pensaría que podemos esperarnos hasta después de 2027, ¿no? Para ver así como un cambio real, tan solo en la paridad de género, que podremos decir que estaremos en el 50 y 50%. Pero eso no significa que los cambios no empiecen a darse desde septiembre, que inicia este nuevo Poder Judicial. Esos cambios tienen que hacerse visible y el Poder Judicial tiene que empezar a actuar de manera correcta, tiene que tener ese compromiso con la gente. Y bueno, ya lo iremos viendo después de septiembre. Ya los resultados, pues los veremos quizá un poco más después del 2027, que ya podamos tener como más elementos para evaluar o no. Sin embargo, eso no significa que quienes lleguemos en el 2000, en este año, en septiembre, no vayamos a ser evaluados, ¿no? Al contrario, pues tenemos que demostrar que a quien nos eligió, que vamos a representarlos dignamente en el puesto al que lleguemos. Entonces, bueno, pienso que sí está complicado saber si es, qué tan rápido podemos ver los resultados, pero yo sí les puedo decir, al menos desde mi persona, que los resultados se van a ver desde el día 1 de lo que yo realice. Exacto. Mire, justamente vi una entrevista que le hizo por ahí nuestro compañero Ricardo Sevilla, una entrevista también bien interesante, la verdad. Y usted justamente en esa entrevista comentaba que como litigante había tenido un caso donde se había amparado y el amparo no procedió e incluso el amparo se va a la Suprema Corte de Justicia. Sí. Y creo que ahí es donde también podemos tener un avance. ¿Por qué? Porque el amparo la Suprema Corte de Justicia lo niega y era un amparo bastante fundamentado, era un amparo que de plano tenía que pasar sí o sí. Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas, cuando llegue la elección, en teoría tendría que tener una buena resolución en la Suprema Corte de Justicia, cosa que hoy, pues los ministros, y no digo todos, porque yo creo que hay buenos ministros, muy poquitos, una mano me alcanza, pero creo que los ministros que están ahí, pues ahora sí van a poder dar buenas resoluciones y creo que eso es lo más importante, que el máximo, pues no sé si se diga tribunal, pero es el que sí va a estar renovado y creo que eso nos tiene que dar esperanzas o usted no cree que sea así. Sí, no, claro, definitivamente los perfiles que lleguen, que son 4 hombres y 5 mujeres a ocupar este nuevo cargo de ministro o ministra, bueno, sí se espera que realicen un buen trabajo porque que sí queremos que estén los mejores perfiles comprometidos pues con la sociedad y con el pueblo de México. Entonces creo que ese compromiso
nos va a dar bastante para realmente hacer bien nuestro trabajo, ¿no? Hacer bien nuestra chamba y demostrar que estamos ahí porque tenemos la capacidad para hacer bien ese trabajo al que nos encomendó el pueblo de México, ¿no? Entonces yo pienso que sí va a haber un cambio positivo. Pues bueno, doctora Olivia, en verdad, en nombre del canal Soy Acapulco Noticias, un servidor Roberto Becerra, Beto Morales, le agradecemos, en verdad le agradecemos, no tiene idea cómo le agradecemos que personas como usted, que aspiran a uno de los cargos más importantes en este país, se den la oportunidad de platicar. Somos un canal pequeño, estamos en crecimiento, pero la pregunta más importante, si llega, doctora, ¿nos va a volver a tomar la llamada, doctora? Aquí la vamos a dejar en vivo. Puesto que sí, es más, van a ser los primeros en que participe con ustedes. Y aunque no, doctora, que yo le deseo lo que la gente quiera, porque no es decisión mía, es la decisión de la gente. Nosotros no estamos influyendo en el voto de absolutamente nadie, pero si no, este es el medio para cuando usted guste, doctora. Aquí será bienvenida. Y por último, doctora, otra vez recuérdenos qué número, sus redes sociales, por favor, adelante. Sí, bueno, mi número es el 01 en la boleta morada para el cargo de ministra de la Suprema Corte, Aguirre Bonilla Olivia, 01, muy fácil de aprender, no tiene pierde, ustedes le ponen arriba 01 y por algo soy la número 1, no es coincidencia que sea la número 1, así es que los que pensamos en que las cosas no son coincidencias, véanlo de ese lado. Y pues los invito a que me sigan en mis redes sociales. Miren, en mi correo, en mi página web que es oliviaaguirre.com, ahí ustedes ingresan y están todos mis redes sociales y nada más le dan link y los manda a mi red social rápido para que no batallen. O también estoy como Facebook, doctora Olivia Aguirre, y hay Twitter, Olivia Aguirre 01, estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en X y síganme, ahí está mi WhatsApp también, contesto WhatsApp, contesto preguntas, contesto correos, olivia.aguirre@gmail.com es mi correo y estoy a su disposición para cualquier duda, pregunta o aclaración o lo que ustedes quieran. ¿Sale? Muchísimas gracias. Ya dijo, doctora. Cuídese mucho. Boleta, agradezco mucho la invitación y aquí voy a estar la próxima vez que me invite. Ya dijo, doctora. Cuídese mucho, tenga buena tarde. Nos estamos viendo. Hasta pronto. Suerte, mucha suerte de corazón. Bye. Gracias, bye.